Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En el mes de noviembre del año pasado leímos el libro de Maya Angelou, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Una de las inquietudes que surgió de la lectura es cómo ella, desde su biografía personal, cuenta la historia de los afroestadounidenses. Y nos surgió la inquietud de cómo ocurría eso en el caso de Costa Rica, si se contaba la historia desde la academia o si eran los afrodescendientes que nos estaban contando su historia. Es por eso que invitamos a Marcela González. Ella es máster en educación y es profesora de lengua y literatura. Durante el mes de agosto de este año, en el cual se celebraba el mes de la cultura afro-costarricense, ella hizo un hilo en Twitter donde nos compartía la producción afro-costarricense desde los inicios desde la llegada de este pueblo a Limón. Bueno, aquí la tenemos a ella y queremos saber un poco más de esa historia. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que mis primeros acercamientos a la cultura afro-costarricense fue por el libro de Quince Duncan y Carlos Meléndez, El Negro en Costa Rica. Luego de eso fue un silencio total en la universidad. Cuando ya estaba estudiando filología, creo que solo leí un libro de Quince Duncan, que no recuerdo el título, pero que trataba de cómo él, viviendo en San José, el protagonista de la historia, viviendo en San José, un día se da cuenta de que el color de su piel es diferente al de las demás. Él estaba totalmente inserto en la cultura blanca, ¿verdad? ¿Existe algún texto o algún autor o algún acercamiento desde a partir o producido por los afrocostarricenses que nos cuenten un poco de su historia? Bueno, además de Duncan, que es quizás como el escritor más conocido de literatura afrocostarricense, hay una serie de autores que trabajan la literatura como tal, y hay desde la academia, que hay varias personas que se han encargado de investigar un poco el proceso de la literatura afro desde sus inicios, que no solamente es escrita en español, sino que también tenemos una producción en inglés que ha sido desconocida durante muchísimo tiempo. Dorothy Mosley, que es una escritora investigadora estadounidense, ella ha trabajado muchísimo eso y tiene hilos historiográficos de cómo empezó la literatura afro en Costa Rica, y no solamente está Duncan, que es como el referente principal que tenemos, porque es un texto publicado y un texto bastante conocido. Hay otros textos además que hablan sobre eso, y desde la literatura también se aborda. Durante muchísimo tiempo en Limón hubo toda una tradición escrita en periódicos locales en inglés, y esos periódicos son los que dan sustento a los primeros inicios de literatura afro, desde poesía hasta ensayo, artículos críticos. Entonces desde allí podríamos estar pensando que tenemos una literatura afro-costarricense. Duncan es como la segunda generación, junto con Eulalia Berna, que es una poeta muy importante para nuestras letras desde el punto de vista afro, y ellos dos son como los pilares, porque son pioneros los que hacen que la literatura afro se conozca en todo el país, porque todo este proceso anterior son los precursores, está escrito en inglés, entonces fue como omitido, y por eso en la literatura costarricense, en la historiografía nacional, no se cuenta. Entonces hasta que llega Eulalia y que llega Duncan, que empieza a mencionarse, por lo menos a ser citados, pero hay una producción anterior a ellos que no se conoce, y que tal vez es lo que parte de mi inquietud cuando publiqué el libro en agosto fue esa, que tenemos toda una historia que ha sido omitida. No es que no exista literatura afro, existe, pero no hay todo un proceso de difusión necesario para que todas las personas los conozcan. Entonces durante el colegio y la escuela, todos nosotros hemos leído, tal vez hemos leído personajes escritos por no afrodescendientes, y toda la visión ha sido sobre el afrodescendiente, pero desde afuera, siempre es el otro. Esos afrodescendientes los escriben desde su visión interna, su perspectiva como afrodescendientes, y tenemos una visión de que es muy diferente a escribir sobre. Entonces creo que toda esta producción que sale después de Duncan, que ya tenemos a Shiri Campbell y tenemos otra, la Delia McDonald y todas esas nuevas escritoras, genera que podamos entender mejor la cultura y la identidad y todo el proceso de expresión que permite, que la literatura nos permite para poder comunicar esa identidad y ese descubrimiento de quiénes somos y de dónde venimos. Sí ocurre, entonces durante toda esta literatura afro tenemos todo eso, tenemos parte de la identidad, tenemos todo el origen, todo el descubrimiento y la exploración del origen a través de la literatura, no solo a nivel
de poesía como género como tal, sino también desde ensayos, desde artículos, y hay una producción muy crítica sobre ello. Es interesante porque usted mencionaba el hecho de que se escribía en inglés, en español y demás. Yo creo que en cierta medida eso pudo incidir en el hecho de silenciarlos. Había un interés primero porque de pronto no comprendía mucho lo que se estaba diciendo, esa ignorancia del idioma. Lo que podría hoy, en el siglo XXI, ser una ventaja, hablar más de una lengua, en ese momento más bien lo que provocaba era la exclusión. Mis primeros acercamientos fueron a partir de los libros de Ana Cristina Rossi, que en realidad yo considero que trata muy bien el tema y habla mucho del nivel cultural de esas primeras personas que llegaron a trabajar en Limón, que incluso eran más cultas que la población blanca. Sí creo que mucho tal vez se haya perdido por ser publicado en periódicos, pero veo que hay una posibilidad de recopilarlo. Sí, digamos, todos están en archivos nacionales, están en la Biblioteca Nacional. El tema es la disponibilidad que se tiene para acceder a ellos, porque los textos están, muy pocos se encuentran en internet, por lo menos si son escritos y de periódicos, y todos esos son textos que se han ido perdiendo porque no hay la posibilidad de acceder a ellos en forma fácil. Entonces creo que el lector en general pues tiene una doble dificultad, porque número uno no los conoce porque no los hemos nombrado, y número dos, la difusión es muy escasa y es muy difícil acceder. Entonces creo que esos son dos factores que generan que es como un círculo vicioso. No los conocemos, no los difundimos, entonces no hay posibilidad de que las editoriales generen espacios para que se puedan publicar y demás. Un poco quería hacer mención respecto, cambiando un poquito del tema, respecto a la nomenclatura. Yo estaba leyendo este libro de Diana Senior, no sé cómo pronuncia, donde ella se refiere a cómo la gente, los afrocostarricenses adquirieron ya la ciudadanía, que fue un problema durante esos primeros años del siglo pasado. Lo que me llamó la atención es que en algún momento dado yo escuchaba que decir negro era una forma de reivindicación. Sin embargo, me encanta cómo lo presenta aquí Diana, porque ella dice que ella prefiere el uso de afrocostarricense porque en realidad no se debe hacer alusión al aspecto físico, porque no hay ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni nada así, todos somos humanos. Pero lo que sí se puede rescatar es esas raíces, esa historia a partir de la cual se viene, y que la palabra más adecuada para referirse a eso es decir afrocostarricenses o afrodescendientes. Sí, hay toda como dos corrientes, ¿verdad? Quienes defienden el uso del término negro por una apropiación del concepto, y otros quienes prefieren decir afrodescendiente. Yo creo que eso es un tema como más teórico y personal. Quizás el término más políticamente correcto es afrodescendiente porque amplía o tiene un registro mayor, porque habla sobre el origen, y más allá de un tema no solamente de color o un tema de apariencia física. Entonces el afrodescendiente tiene un componente de origen importante que se trata de reconocer mediante su identidad como tal, más allá de su color de piel o más allá de una apariencia física, porque incluso hasta los rasgos. Tomemos en cuenta que Costa Rica es tremendamente mestiza, o sea, esa negritud está, independientemente de que mi componente afro sea más alto que el de los otros, todos en alguna medida tenemos en nuestro árbol genealógico algo de negro. La negritud es parte de nuestra idiosincrasia y es parte de el mestizaje en Costa Rica como tal. Entonces, quizás el afrodescendiente tiene una connotación que es un poquito más amplia, creo yo, y mucho más respetuosa de todos los procesos de la diáspora, y quizás por eso es que ahora se prefiere. Sin embargo, hay toda una comunidad que también defiende el término negro y que lo emplea como un sinónimo perfectamente válido para considerarse o identificarse. Hablemos de lo que está produciendo hoy y en qué medida eso se acerca a ese rescate de la identidad o incluso a esa narración de la historia de los afrocostarricenses. Ahora me mostraban los libros que andan por aquí, unas ediciones lindísimas. ¿Qué tenemos por acá? Sí, entonces, bueno, el libro base, ¿verdad?, que usted me comentaba, es el de Duncan, porque el de Duncan nos da como una pincelada de quién es este negro, ¿verdad?, o el afrodescendiente como tal, de dónde viene, cuál es esta migración, y que esta migración ha estado muy estereotipada y muy prejuiciada por una serie de mitos que han venido con ella. Entonces, este libro es como un libro básico para poder entender
quién es el afrodescendiente o quién es el afrocostarricense y por qué está aquí y por qué se quedó, porque también hubo una oleada que se fue, pero tuvo una oleada que se quedó y que es parte ahora de nuestra afrodescendencia. Esta otra publicación, que es la que usted me mostraba ahorita, es un texto muy interesante porque habla sobre la naturalización del afrocostarricense y ha sido todo un proceso porque el migrante llegó y se quería ir, vino solamente a trabajar y se fue, pero hubo otra serie de un número de personas que se quiso quedar y que todo ese proceso de quedarse generó también que necesitáramos medidas para incluirlo dentro de la ciudadanía. Entonces todo ese proceso se cuenta acá. Es un texto muy interesante que creo que como es muy actual, nos ayuda a ubicarnos un poquito mejor sobre cómo estamos entendiendo al otro, que es el negro, o el otro que es el afrodescendiente. Y que ese otro no es un otro, es parte de nosotros, es costarricense como nosotros. Entonces es un texto muy interesante. Y esos otros dos que traje acá son, es una escritora muy nueva, ella es Queen, ella escribe Afrocomic, que es un texto interesantísimo porque combina diferentes lenguas, combina el inglés, el español, ella habla el Spanish y Mecatelio, que en este caso sería como un limón criollo, y ella trabaja los textos desde su situación identitaria, porque lo que hace es trabajar lo que ella entiende o comprende sobre su identidad y al mismo tiempo trabaja el tema de la lengua, que para mí es un elemento súper importante de la identidad. Tomemos en cuenta que el afrocostarricense no solo habla español, su lengua materna en principio es el inglés. Ese texto trabaja eso y es un texto muy reciente y poco conocido, es una producción de ella. Entonces tal vez no tiene el apoyo de editoriales externas que permitan que se conozca. Entonces yo creo que ese texto, por eso lo quise traer, porque para mí dice mucho sobre qué es el afrodescendiente y esa necesidad de comunicarse a través de diferentes voces y a través de la propia lengua, que es la que ella considera materna. Y esta otra edición muy bonita, que es de Delia McDonald y de Shirley Campbell, que son una compilación sobre diferentes poemas que ellos tienen, y ellas dos son dos escritoras nuevas de esa generación última de escritores afrocostarricenses que tienen que ser conocidos. Hay toda una situación porque el año pasado, con el mes de la cultura afro, eso permitió que hubiese más difusión de los textos de afrocostarricenses y nos ayuda a entender un poquito mejor. Cuando nos abrimos esos espacios, estamos en el diseño de la afrodescendencia, entonces que el gobierno y que el Estado permita que hayan esos espacios facilita que podamos aprender y que podamos desaprender también todo lo que tal vez otras situaciones culturales nos han enseñado sobre el afrodescendiente. Incluso pensando en la academia, pero en la academia desde la literatura. La literatura costarricense está dejando por fuera esta producción porque se está centrando solo en el escrito en español, pero en Costa Rica no solo se habla español, no solo se producen textos literarios en español. Creo que es importante que en la academia recuperen estos espacios y se lean textos en mecatello, en inglés, incluso en lenguas indígenas si hay alguna producción escrita. Sí, claro, entonces todo ese tema de la lengua genera una omisión importante porque la lengua es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra identidad. Si yo escribo en inglés, en criollo limonense, es porque eso es parte de mi identidad y algo que me define a mí como parte de una cultura y como parte de algo. Entonces esa omisión es también es callar una voz. Al final las voces están, pero no hay oídos que estén prestos a escucharlas. Entonces yo sí creo que desde el año pasado que hubo este esfuerzo estatal para generar espacios de difusión, eso fue muy bueno y yo estoy muy esperanzada en que ese movimiento de tipo político que pareciera pequeño o superficial pueda ser significativo para otras generaciones. También hubo un otro elemento adicional, es que el año pasado la lista de lecturas del MEP se amplió y se revisó, y se incluyó a Shirley, se incluyó a Delia, se incluyó a Eulalia Bernard, a Carol Victor, entonces hay una inclusión de varias autoras, escritoras afrocostarricenses, además de Duncan, que es el que siempre se ha conocido, y eso es importantísimo, es un cambio importante porque permite que las nuevas generaciones sepan que hay otras voces. La situación ha sido, como yo les decía, que es un círculo porque como no conocemos esas voces, no las leemos y como no las leemos, las editoriales no las publican y eternamente vamos a seguir en ese círculo. Las voces existen pero no son escuchadas. Ahora tenemos el chance de que sean leídas y una vez que son leídas se ponen en los estantes, eso permite que haya alguna forma de circular y salir más bien del círculo y poder conocer todo ese
este universo de voces que no hemos conocido hasta el momento, ¿verdad? Es parte de la pluralidad que somos los costarricenses. Y por eso en mi club es que nosotros promovemos la lectura de textos costarricenses en su diversidad. Sí, yo tenía este que le comentaba ahora, que eso es una compilación de Karen Brito, que lo que me encanta es que además de voces afrodescendientes incluye voces indígenas y sinodescendientes, que estamos entendiendo que Costa Rica es mestiza, que Costa Rica tiene una pluriculturalidad enorme, hay una variedad que nos permite comprender quiénes somos, que nos permite entender que ese mito viejo de la Costa Rica blanca y la Costa Rica castiza, Costa Rica hispánica, es un mito, ya deberíamos haber evolucionado, avanzado, y ese tipo de textos es un esfuerzo de Karen Brito, que también es una expositora y una persona que se ha encargado de difundir. Entonces el trabajo de ella es muy valioso, y yo sí creo que en la medida en la que esos textos vayan siendo difundidos, y si la gente por lo menos haya escuchado sus nombres, si va a la librería y tal vez escuchó Karen Brito, entonces va a intentar o siente la curiosidad por leerlos, que eso tal vez es lo que nos hace hecho falta, que no hemos creado la curiosidad porque no hemos tenido el espacio para hacerlo. Entonces, si se crea la curiosidad en el estudiante desde que está muy pequeño, quizás más adelante como lector esté interesado en ahondar más o explorar un poquito más, ¿verdad? Sí, es importante ver la disponibilidad de estos libros, de qué editoriales son. Sí, digamos, creo que este es de la UNED, este es de la UNA, perdón, este es de la UNA, otro es de la UNED, y nosotros este es de la UNA también. Esa es una edición de ella lo sacó por su cuenta y se puede contactar directamente, y casi todos son de las universidades. Entonces, sí, esa es la librería universitaria debe conseguir. Sí, se deben conseguir, o sea, deberían poder conseguir. Hay toda una situación por la edición y las editoriales, porque como no tienen la demanda que se requiere para que otras editoriales privadas o que haya mayor movimiento, también es más difícil adquirirlos. Por ejemplo, Eulalia Berna, que es una de las escritoras más conocidas y de las más importantes en nuestra literatura, no se consigue, no está publicada de nuevo, entonces no podemos conseguir textos de ella, no podemos conseguir textos de autores de escritores que tal vez, o poetas que fueron importantes en la historiografía afrocostarricense, porque no hay publicaciones nuevas de ellos. De Delia de Chile se volvió a publicar porque el MEP las incluyeron dentro de las listas, entonces hay una demanda. Entonces esta demanda, este hecho de que se incluyeran en la lista de recomendaciones permite que las editoriales entiendan que estamos necesitando el texto, pero por fuera se quedan otros autores, se queda ella que tiene que publicar por su cuenta, se quedan otros que están intentando publicar, que tal vez tienen textos pero que no tienen la posibilidad de darlo a conocer porque tendría que ser un esfuerzo privado, un esfuerzo económico por su cuenta, ¿verdad? Personal. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el canal del Club de Lectura. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros y acceder a esta entrevista. Marquen la campanita y suscríbanse al canal para que les lleguen nuestros videos. Hasta luego.